buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Reciban una bienvenida cordial y amable por medio de por estas redes sociales. Gracias por su participación en el Instituto Carmelitano de Espiritualidad. Es gracias a ustedes que se puede realizar estas charlas, estas conferencias, estas oraciones, estas dedicaciones solo por ustedes y para ustedes en nombre del Señor. Gracias también infinitas por sus oraciones y también por sus donaciones y agradecimientos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta charla de San Pedro y San Pablo como antesala o preludio a la solemnidad de estos dos grandes santos. Antes de iniciar, encomendémonos a nuestro Señor y al Espíritu Santo para que todo lo que se ha dicho aquí sea en crecimiento espiritual, personal y también en el corazón amable de Cristo. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que sea Él que ilumine nuestro entendimiento, que sea Él, Señor, que por medio de los labios sea proclamada tu palabra, y que en el corazón se pose el Espíritu Santo para que quede todo lo tierno, todo el amor, todo el cariño y toda la bondad de Cristo de cada una de las cosas que se van a decir aquí. Ven, Señor Jesús, ven, Padre amoroso, ven, Espíritu Santo, ven, Hijo amoroso, ven, Padre poderoso, ven, Espíritu Santo, ven, Hijo afable, ven, Señor nuestro, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente en el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar esta pequeña charla de San Pedro y San Pablo, quisiéramos hacer como un gran recorrido de estos dos grandes santos, pero lo que vamos a ver es algo muy superficial. Ojalá pudiéramos tener
más tiempo, pero ustedes saben que el tiempo en televisión es corto y también costoso, entonces pase algo sencillo y algo que quede en el corazón de cada uno de ustedes. La idea es que tomémonos un minuto para que vayan por sus Biblias. Entonces les voy a dar un minuto para que traigan las Biblias de sus hogares, se sienten, la abramos y vamos a hacer esto más interactivo y más dinámico entre ustedes de sus hogares y yo desde acá, desde el teologado con mis hermanos que están presentes aquí también. Y que escriban, dicen por acá que si escriben que les atendemos su llamada y marquen al 001-8000 y todas las cosas. Bueno, perfecto. Ya se va a acabar el minuto para que vayan por sus Biblias para iniciar con nuestra presentación de San Pedro y San Pablo. Bueno, ya espero que ya las tengan en sus manos y vamos a iniciar esta charla algo desde otra perspectiva muy diferente. Creo que podríamos hablar de estos dos santos a través de otro santo. Podríamos hablar de Santa Teresa de los Andes o de Santa Teresita, bueno, y tantos santos de nuestros Carmelos, y podríamos abordarlo desde esto, pero yo creo que muy pocas veces tratamos un santo importante y lo dejamos como olvidado, a un santo que lo dejamos en las bibliotecas y nunca lo leemos, y ese santo eres tú, ¿sí? Vamos a hablar de esta realidad de San Pedro y San Pablo desde nuestra santidad, de aquella santidad que en potencia va haciéndose grande en pequeños gestos para alcanzar esa excelencia de camino de perfección. Podríamos también adentrarnos a la manera de Santa Teresa. Ella va a decir en el libro de la vida, en el capítulo 13 o en el capítulo 15, también va a mencionar a San Pedro grandes actitudes, grandes características como el atrevimiento de San Pedro, de darse al mar aunque se ahogue, o también de la gran santidad suya, de que es perdonado por Dios. Pero aquí no vamos a ir directamente a Santa Teresa de Jesús, sino que vamos a tomar una metodología de ella, un método, una manera de cómo ella ora desde los santos del Evangelio, y es tomar la escritura, quitar el personaje, quitar a Pedro y quitar a Pablo y ponerse ella en el lugar. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Cada vez que yo pronuncie la palabra Pedro, el nombre Pedro, Pablo, quítale el nombre y pon tu nombre. Que sea Andrés, que sea Camilo, que sea Juana, que sea Sofía o tantos que nos están viendo, quitemos a Pedro y pongamos nuestro nombre. ¿Por qué hacemos esto? Porque estos dos personajes reflejan muy bien la vida cotidiana de nosotros en el día a día de nuestra santidad. Por eso vamos a hacerlo de esta manera, como esta metodología teresiana de quitar el personaje y ponernos nosotros en la piel como personajes propios de la Escritura. Estos textos que vamos a tratar, yo quiero encarecidamente a que formemos y que seamos advertidos a ser llamados a la gran santidad, ¿sí? Llamados a la santidad. Y muchas veces que nosotros leemos estos santos grandes, bueno, los primeros, que nosotros consideramos como unos superhéroes y que son difíciles de alcanzar, no ese es el motivo, porque lo que vamos a ver es que estos santos poseen un pasado y poseen un presente y un futuro. Y ningún santo se queda sin pasado y tampoco sin un futuro. Por eso vamos a ver que desde las limitaciones del hombre, desde sus vulnerabilidades, el hombre está llamado a cosas mucho más grandes que nosotros hemos pensado y pensamos que estos santos, San Pedro y San Pablo, son realidades que son inalcanzables y a veces hasta como que nos discierne a desanimarnos o no poder llegar a esa santidad porque los ponemos en un pedestal demasiado grande. Y vamos a ver que no es así. Todos llamados a la santidad, todos llamados a ir por un camino diferente. Cuando leemos un santo, la idea no es que lo copiemos, ¿sí? Cada uno tenemos un camino de santidad y un camino de misión. La idea es que estos santos nos ayuden a nosotros, nos motiven, nos orienten a hacer nosotros mismos un camino de espiritualidad propio y cómo Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros desde nuestra existencia. Bueno, vamos a empezar con este gran hombre, con San Pedro.
Este santo me gusta mucho, San Pedro, porque creo que me refleja mucho a mi personalidad y a muchos de los que están viendo. Y lo vamos a ver. En sus pantallas estamos viendo la obra, una obra que se llama El arrepentimiento de San Pedro, de Gerhard Seger, para el año de 1625 hacia el año de 1629. Es un pintor que adopta la escuela de Caravaggio, es decir, un estilo barroco. Si ustedes pueden ver a un Pedro arrepentido, un Pedro triste, tapándose los ojos, tapándoselo no, aquí con las manos de posición de orante o de arrepentimiento, y al lado también vamos a ver un gallo, vamos a ver el gallo, y en el piso vamos a ver las llaves y también la lectura del Evangelio que se va a hacer el mismo Jesucristo. Vamos a ir ahondando un poco en esta obra, pero para que la tengan en cuenta. En sus pantallas también aparecen las citas bíblicas que vamos a tratar a continuación, entonces para que vayan buscándola. La primera, vamos a tratar sobre el llamado. Marcos 1, 16 al 20. Vamos a tomar solamente unas ciertas partecitas de las perícopas para no hacer tan extenso la charla. Dice así: iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Primeras cosas que vamos a ver para tener siempre en cuenta ante el llamado. Dios, Jesús, el Espíritu Santo siempre nos ha tenido en su mirada. Cuando Jesús iba bordeando el mar de Galilea, cuando vio a Simón, ya lo tenía visto desde hace mucho tiempo. Como va a decir los textos antiguos, antes de que naciera ya el Señor nos tenía en su mente, ahora nos tiene en sus vistas, en su mirada. Pero lo más hermoso es que Jesús bordea nuestras vidas. Trata de acercarse poco a poco para decirnos nuestro llamado, nuestra misión, nuestro momento ocurrente para el encuentro con Jesús. Se acerca bordeando nuestras vidas, y cuando se acerca, irrumpe nuestras vidas con un llamado directamente. No se da con rodeos. A veces pensamos que sí, que no, como muchas veces nosotros hacemos, damos tantas vueltas para muchas cosas para decir una cosa directa. Solamente Jesús bordea nuestras vidas, se acerca poco a poco y nos dice: sígueme, sígueme. Y ese sígueme lo hace mientras nosotros estamos trabajando, estamos en una profesión, estamos en medio de unas labores, en medio de un trabajo. Esto nos quiere decir: cuidado con aquellos hombres, nosotros, que le buscamos limitaciones al trabajo o a la profesión, que dice que por tener un trabajo tal no soy cercano o no tengo encuentro con Dios. Por el contrario, Dios resignifica tu trabajo, Dios resignifica tu profesión para darle servicio al reino de los cielos, al reino de Dios, como lo va a decir en Mateo. Por eso no le busque limitaciones a tu profesión. Antes preguntémonos, cuando Dios nos llame desde nuestra profesión, desde la ingeniería, desde la administración, desde el hogar, desde la panadería, la peluquería, bueno, desde cualquier profesión que nosotros tengamos, como también religiosos, preguntémonos: ¿lo que estoy viviendo yo, esta profesión que estoy viviendo yo, es verdaderamente vocación o simplemente se ha convertido en una ocupación más del hacer? También preguntémonos si verdaderamente lo que yo hago todos los días para ganar el sustento se ha convertido en una resignificación para dar palabra y acto de Dios, para dar resignificación de lo que significa el Evangelio en el trabajo, en el hogar, en la escuela, hasta en la misma casa conventual religiosa donde vivimos. Esa es la gran pregunta que debemos hacer. Y la gran pregunta otra es: ante tu profesión, ¿te has abandonado en Cristo cuando dices sígueme, que es por aquí? Es muy difícil porque a veces nosotros tenemos una profesión y queremos hacer otras cosas que supuestamente son santas, pero es que Dios, Jesús, nos ha llamado desde nuestra propia existencia a laborar, a trabajar desde nuestra santidad, desde nuestra ubicación, desde nuestro lugar que nos ha puesto el Señor.
Una primera limitación, que tu profesión no sea limitante, por el contrario, sea posibilidad para crecer. Algo supremamente para aclarar, me he remitido a los evangelios de Marcos y Mateo. Principalmente he dejado por fuera un poco a Lucas y a Juan. Cada uno de ellos va a hablar de Pedro de una manera diferente. Marcos va a hablar desde un Pedro fracasado, un Pedro que no ha logrado el cometido. Mateo va a hablar de un Pedro que es fundante eclesial, que es piedra fundante para formar la iglesia. Lucas quiere dar continuidad a ese Pedro de Marcos y Mateo en Hechos de los Apóstoles para ver qué pasó después de los hechos pospascuales. Y Juan va a hablar desde un simbolismo muy hermoso y vamos a encontrar pasajes propios para Pedro, que es del lavatorio de los pies, y decirle a Jesús 3 veces que lo amas. Señor, tú sabes que te amo. En Marcos hay una particularidad muy hermosa que es, y en Mateo también, es que a Pedro se le pone como en primacía. Es el primero en todo. Cuando va a llamar a los discípulos, en este caso, cuando ve a los discípulos, al quien ve primero es a Simón. Cuando vamos más adelante, en el capítulo 3 de Marcos, va a ver que va a llamar a los 12, va a instituir los 12 apóstoles, pero el primero que pone en fila es a Pedro, a Simón. Pero esto nos va a decir que Pedro va a ser siempre la cabeza de sus discípulos, el discípulo de Jesús. Va a ser la primacía hasta cierto punto. Va a ser hasta cierto punto porque al final del capítulo de Marcos, el capítulo 16, va a aparecer un joven. Esto es una extensión de Marcos, no es propio de Marcos, pero aparece un joven que le dice, por favor, instituye esto. Instituyó a los 12 y puso el nombre a Pedro, dijo esto primero, pero más adelante va a decir este joven, ve a anunciarle a los discípulos y a Pedro. Cuidado, que una limitante también de nosotros es creernos primeros en todos. Cómo también apabullamos a los otros, cómo también los disminuimos para nosotros crecer y seamos nosotros los primeros en todos. Aquí Jesús da una gran exhortación a Pedro y va a decir, no, desde ahora, en tu misión propia, ya sin mí, de persona a persona, es que tú vas a ser el último y tú vas a servirle a los demás. Ese va a ser el primero. Y esto es lo que nos va a decir. También en este perícopa encontramos un cambio de nombre, El cambio de Simón al cambio por el nombre de Pedro. Cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra Simón, podemos encontrar que en el hebreo, Shimón, significa el que oye, el que escucha. Y Pedro se va a significar roca, piedra. Aquí ya nos puede contar algo Pedro hermosísimamente, que nosotros, nuestra misión, adaptar nuestro llamado, debe ser escuchado primero. No podemos hacer misión, no podemos hacer evangelización sin haber escuchado primero a Jesús. Y eso es soberbia, eso es autosuficiencia de nuestra parte, de creer nosotros que lo sabemos todo e ir haciendo cosas sin haber escuchado primero a Jesús. Pedro escucha primero, pero luego se va a dar cuenta que luego no escucha y se hace sordo y se hace el ciego. Vamos a ver luego más adelante, se cambia el nombre y lo vamos a ver con Pablo también. De Saulo va a pasar a Pablo. Escuchar. Vámonos luego para Mateo 16, 19. Este título que le he puesto, Ser Piedra. Solamente unos fragmentitos. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta confesión de fe la hacemos muchos de nosotros, que ya somos católicos, que confesamos que Cristo es Dios, es el Hijo. Y Pedro lo hace en cada uno de los evangelios y va a decir, tú eres el Cristo. En Marcos, en Lucas va a decir, tú eres el Cristo de Dios. En Juan, tú eres el Santo de Dios. Y tenemos una fe firme de que Él es el Cristo, de que Él es el Hijo de Dios. Pero luego va a decaer esta confesión de fe, porque luego va a decir,
Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta parte nos va a decir que Pedro es piedra. Piedra en que se puede convertir en cimiento, pero también piedra que se puede convertir en construcción. Cuando leemos este pasaje, no remitamos que Pedro es la piedra, no. El que es la piedra y la roca es Cristo. Pedro está fundamentado en la roca que es Cristo, como en el pasaje del Evangelio de hoy. Pedro no puede ser piedra si está fundado en lodo. Vamos a tomarnos estos instantes para escuchar la canción y seguir meditando que desde nuestras limitaciones podemos ser santos. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabras, es tu voz que resuena en mi interior y me habla en silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Proseguimos con esta seducción del Señor. Es lo primordial de cada uno de los que somos llamados a ser santos. Primero, que Dios nos seduzca desde su amor. Vamos a hacer estos dos ítems que quedan ahí, que es la sustitución y la negación, hacerla de una manera mucho más ágil. En la sustitución, en Mateo 16, 23 al 24, encontramos esta perícopa que muchas veces hemos escuchado. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Un hombre que había confesado que Cristo era Jesús, que Él era el Hijo de Dios, ahorita Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Cuando habla de Satanás, de diablo, es porque divide a la comunidad, es porque está negando el plan divino de Jesús.
De esta manera, como Jesús, como maestro, va hacia delante de sus discípulos y sus discípulos van atrás. Cuando Jesús le dice, apártate, quítate, está diciendo, Pedro, ubícate y ponte detrás de mí, que yo soy el maestro. Tú eres mi discípulo, tú no eres el maestro. Y muchas de las ocasiones nos pasa esto, que ante nuestra autosuficiencia queremos ser Dios y queremos ir adelante de Jesús y queremos ser nosotros Dios y queremos ser nosotros Jesús, imponiendo nuestras ideas, imponiendo nuestras maneras de actuar. Jesús te detiene y te dice, apártate, Satanás, estás dividiendo mi plan, ponte detrás de mí y ubícate para que me sigas y que tú no seas la cabeza, yo soy la cabeza. Luego dice, porque escándalo eres para mí. La palabra griega escándalo significa hacer tropezar al otro, hacerle zancadilla. Escándalo significa que tú le pongas trampas al otro. Marcos hace referencia, y en Mateo, de que Pedro le quiere poner obstáculo a los planes de Jesús. Muchas veces de nosotros también lo hacemos. Ponemos unos grandes obstáculos y queremos hacerle zancadilla hasta a nuestros propios hermanos y hasta al mismo Dios. Esta palabra escándalo la utilizaban mucho los marineros también cuando sus barcos, sus naves quedaban encalladas en aquellos corales o en esas piedras e interrumpían el paso del barco. Así somos nosotros, interrumpiendo la navegación de muchos de los hermanos. Mira, Pedro también es escándalo, no permite el plan divino. Vámonos para la negación, Marcos 14, del 66 al 72. Cuando miramos la negación, solamente tenemos que tener en cuenta, si hay negación es que porque primero hubo una afirmación. Y la gran afirmación de antes de leer esta perícopa es porque Pedro había dicho y se pone enfrente de todos y dice, tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo. Y además dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y aunque tenga que morir contigo, yo no pienso negarte. Muchas veces confesamos de palabras que Dios existe. Muchas veces confesamos de palabras de dientes afuera que amamos a Jesús. Y eso se queda en palabras, pero no en actos. Cuando llega el momento difícil, cuando llega el momento crucial de amar a Dios, de amar a Jesús, huimos y lo negamos. Qué bonito es vivir este momento ahorita de pandemia, porque es en este momento donde nosotros decimos, negamos a Dios, o mejor, sigo afirmando que Dios es el Cristo y es el Hijo de Dios. Porque hay dos escenas muy particulares. Mientras Jesús está siendo interrogado por el Sanedrín, Pedro está siendo interrogado por el pueblo. Pero hay una gran diferencia. Ante la interrogación de Jesús, nunca Jesús niega a sus discípulos. Jesús nunca niega su misión. Jesús nunca niega que es Hijo de Dios. Mientras Pedro también está interrogado, pero lo niega 3 veces. Lo niega 3 veces. Negamos muchas cosas que nosotros hablamos de palabra. Y habíamos dicho que Jesús era lo más grande, que Jesús ha cambiado mi vida, que Jesús era lo mejor para mí. Y Pedro lo ha negado. No niega solamente a Jesús, porque hace 3 negaciones. Y de esas 3 negaciones da 3 respuestas. Y en las 3 respuestas niega a Jesús y niega a sus amigos, a sus hermanos, niega a sus discípulos. Y lo más interesante de cómo termina esto, dice que Pedro rompió a llorar y se va. Rompió a llorar y se va. Y nosotros, este es el momento en que Pedro se da cuenta que es frágil, que tiene limitaciones, que es vulnerable y que a la vez se siente lejos de Jesús porque lo ha traicionado, lo ha negado. Y muchas veces nosotros, ante negaciones, ante momentos de crisis como esto, desaparecemos y no volvemos más. Porque esta última perícopa, de aquí adelante, Pedro no vuelve a aparecer.
Pedro se desaparece como personaje. En esta última perícopa sale Pedro de la escritura de Marcos y de Mateo y no se vuelve a pronunciar el nombre de Pedro. Así somos nosotros, nos escondemos y nos ocultamos de muchas fragilidades de nosotros que no reconocemos. Para terminar con Pedro, recordemos y apuntemos esto: la infidelidad de Pedro, la infidelidad mía, la infidelidad tuya y la infidelidad nuestra no obstaculiza nunca la fidelidad de Jesús. Jesús siempre es fiel a nuestro llamado y a nuestras promesas. Tenerlo en cuenta. Vamos para San Pablo. Vamos a ver San Pablo y vamos a iniciar con este cuadro que se llama La conversión de San Pedro en el camino a Damasco. La conversión de San Pablo en el camino a Damasco, pintado por el propio Caravaggio para el año de 1601 para la capilla de Serassi. Me gusta mucho este cuadro porque el que cae es un joven. El que cae es un joven y el joven es uno. Creo que los jóvenes somos ese imán para generar problemas, ese imán para creernos fuertes, ese imán para ser los mejores que todos o que no somos caídos jamás. De Pablo podemos hablar mucho de manera muy, muy particular. Se dice que es de Tarso, de la ciudad de Tarso, tenía fundamento en el griego, parece que era también de familia helenística y también ha tenido una educación bastante estricta en la palabra y en la ley. Pero ¿por qué persigue Pablo? ¿Por qué persigue Pablo a los cristianos? Una de las razones es que el Mesías ha llegado y él como confesionario del judaísmo, dice, ya pretenden de que ya no para qué la ley, ya para qué la ley de Moisés y todo si ya ha llegado el Mesías. Entonces es como culminar con la religión del judaísmo y va a perseguir al cristianismo. Vamos entonces a ver la conversión de San Pablo, de Hechos 9 al 19. Tener en particularidad que en la conversión en Hechos la va a narrar es Lucas, no propiamente Pedro. Por eso va a ser muy diferente, va a ser más diferente cuando la leamos de Gálatas. En esta conversión dice que él, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudieran llevar presos a Jerusalén. Pablo es un perseguidor del cristianismo. Pablo es un perseguidor de aquellos hombres que han conocido a Cristo. Una gran diferencia de Pedro a Pablo es que Pablo no ha conocido en persona a Jesús. Pablo le tuvo a conocerlo de oídas, por medio de la revelación. Y así, en nuestras limitaciones como ser humano, este texto me gusta mucho para los que hemos sido conversos en la religión, los que hemos sentido esta presencia de Dios y en una revelación propia de cómo Jesús se nos manifiesta en la vida, porque nosotros somos perseguidores de Jesús, tratamos de criticar, tratamos nosotros de buscar a este Jesús para encarcelarlo, estamos buscando a este Jesús para matarlo, estamos buscando a este Jesús para ocultarlo de toda esta sociedad que cree en él. Pero Jesús hace cosas diferentes en estas personas perseguidoras, las hace caer de su caballo. ¿Sí? Aquí va a haber un gran premio. El que encuentre el caballo en estos textos de los Hechos Apóstoles, aquí está el padre Jorge Suré, dice que va a dar una dotación por un año de mercado si encuentran el caballo de San Pablo. No, el caballo nunca aparece en la escritura. Es una manera metafórica que utilizan los artistas en su momento para darnos a entender que hay una caída. Por eso en esta obra de Caravaggio, el que cae es un joven que cuando somos jóvenes nos creemos fuertes,
Pero antes tú, como perseguidor de Cristo, porque quieres matarlo, porque tú quieres encarcelarlo, te tumba de tus ideas, te tumba de todas tus filosofías, de todos tus pensamientos, y te hace caer de todo lo que tú piensas. Porque mira que este hombre está con los brazos así, no tiene dónde sostenerse, no tiene dónde agarrarse. El hombre ha caído de su vida, ha caído de su propia existencia para caer de zarpazo hacia el suelo. Si ustedes ven en la esquina superior izquierda, hay una lucecita, hay una luz. Esa es la divinidad quien llama y que te hace caer de muchas de tus dudas, de muchas de tus autosuficiencias y de muchos de tus pensamientos que crees que son tuyos y que es la mejor manera de seguir adelante. Qué hermoso, porque Jesús nos hace caer de tantas ideas falsas que nosotros nos metemos en las cabezas, de tantas cucarachas y de tantas cosas que no son ciertas. Por eso te hace caer. Y vamos a encontrar esta conversión de Pablo. En esta conversión de Pablo vamos a encontrar a una revelación teofánica en donde se revela Jesús, se le revela a Pablo. Dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, me estabas buscando. Y se presenta frente a frente. Jesús no se anda con rodeos, Él se presenta ante nosotros cuando lo buscamos y te invierte, porque tú vas por un camino, iba para Damasco, ibas a buscarte, ibas a apresar muchos cristianos, pero Jesús te detiene, te ciega, te hace caer y también te hace cambiar el rumbo. Ya no eres perseguidor de cristianos, ya no eres perseguidor de muerte a Dios. Tú eres ya un seguidor en Jesús, eres un seguidor del amor, eres un seguidor de las nuevas oportunidades de tu conversión. Pero para una buena conversión es que tú debes aceptar lo que te ha llamado, a lo que estás llamado con Jesús, a lo que estás llamado en tu misión. Cada uno de nuestra santidad es una misión particular. Muy diferente cuando vamos a leer a Gálatas, vamos a Gálatas 1, 11, 24, no se va a hablar de esta revelación teofánica que aparece Jesús así como una visión mística, como una visión del misterio así. Pablo se va a narrar a sí mismo como una vocación. Es una revelación de la gracia, es una revelación propia de Cristo que le dice a cada uno de sus perseguidores y sus seguidores que la gracia que tú tienes y que te he dado es gracias a la manifestación de la gracia propia de Dios, no es más por eso. Para esto, recordemos que la conversión de cada hombre nos va a determinar un camino que se nos va a cambiar. Va a haber una revelación que se nos presenta a Jesús, pero también hay una aceptación, hay una manera de cómo yo debo responder a ese sí o a ese no. Él no nos obliga, solamente nos hace caer de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, para que repensemos y para que resignifiquemos y para que reinventemos nuestra vida desde Jesús. Por eso les digo yo, que la conversión o la vocación va acompañada de la revelación de Cristo en la vida misma del creyente. Es decir, que la conversión y la vocación es un caminar, es un andar de nuestra vida, pero de la mano de Dios. Eso es una vocación y esa es una conversión. Vamos a tomarnos el tiempo para ir digiriendo lo que hemos escuchado y poder escuchar este canto. Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado
aquello que me aturde, lo que no puedo cambiar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón en un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón en un grito que me pide tu amor. Un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, abre los ojos de nuestro mal entendimiento y ante nuestras limitaciones. Vamos concluyendo esta superficialidad. Tenía muchas cosas que hablar, pero te ha tocado que recortar muchas cosas. Y quisiera desde hablar de este Pedro y de Pablo, me gustaría mostrarle un personaje que nosotros conocemos muy bien desde niño y que un hombre ha logrado crear este personaje en la televisión para recordarnos que la santidad se vive desde lo limitante, desde la fragilidad, desde la propia existencia del ser humano, desde donde he nacido, desde donde yo trabajo, desde donde yo hago parte de lo cotidiano, ¿sí? De este existir. Y es este personaje que se llama el Chapulín Colorado, ¿sí? Muchas veces lo han conocido ustedes, porque a veces nosotros vemos los santos como Superman o la Mujer Maravilla, que son cosas inalcanzables, que son cosas que a veces que estas personas como que no tienen debilidades o no tienen alguna manera de ser derrotados, pero este hombre, Roberto Gómez Bolaños, da una parodia de aquellos superhéroes y trae al Chapulín Colorado como un verdadero santo, ¿sí? Un superhéroe que es frágil, un superhéroe que tiene miedo, un superhéroe que es cobarde, un superhéroe que no tiene los poderes que tiene Superman o la Mujer Maravilla. No tiene nada de esto de superhéroe, pero el Chapulín Colorado, ante cualquier llamado, oh, ¿quién podrá ayudarme? Oh, ¿quién podrá rescatarme? Es el primero en acudir, es el primero en estar ahí con sus miedos, sus vulnerabilidades y con todo el temor que tiene. Es un héroe que sabe y reconoce que es miedoso, sabe que tiene errores, tiene fallas, pero es el primero que está colaborando, es el primero que está sirviendo, es el primero que está allí. ¿No les hace parecer esto un poco a los santos que hemos visto? Tuvieron muchas fallas, tuvieron muchos errores, tuvieron unas limitaciones que uno dice, wow, yo me parezco a él, yo me parezco a Pedro, yo me parezco a Pablo. Por eso les decía que íbamos a hablar desde nuestra propia experiencia y cómo tú y como yo nos estamos volviendo santos con pequeños gestos de santidad. Esta es la gran gracia que nosotros queremos llegar a este punto. Luego la combinación de ellos, San Pedro y San Pablo. ¿Por qué? Porque esta solemnidad ante ellos, porque son considerados fundadores de la Iglesia de Roma, son columna espiritual de la Iglesia, ambos padecieron en Roma y además son patrones de Roma y representantes del Evangelio.
Para ir terminando les dejo estos textos de la comunidad y el trabajo por el reino. La lectura es de Gálatas del 1 del 17 y del 2 al 10, y Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15. ¿Qué va a narrar este relato? ¿Qué va a narrar esta perícopas? Va a hablar precisamente de la asamblea de Jerusalén, ¿sí? El primer concilio que se realiza entre los apóstoles y los discípulos. Y también va a hablar unas confrontaciones que va a tener Pablo con Pedro, ¿sí? A pesar que ellos siguen a Cristo, como se ve en el cuadro del icono que vemos aquí, de Pedro y Pablo sosteniendo la iglesia, vemos que el trabajo, la construcción, que podemos ser, acordémoslos, podemos ser piedra de construcción, piedra de cimiento, pero también a veces podemos ser piedra de obstáculo y de tropiezo para los demás. En esta manera de ser nosotros, también nos llama Dios a que construyamos el reino de dos en dos, que lo construyamos en comunidad, que lo construyamos con el trabajo de nuestras manos, que lo construyamos en el trabajo desde nuestra caridad propia, en el amor de Cristo. Y van a tener ellos dificultades, y va a haber una riña bastante complicada entre Pedro y Pablo, diciéndose sobre los incircuncisos y los circuncisos, los gentiles, los paganos. Bueno, va a haber una lucha, pero eso es bueno. La discusión es para también que salga la verdad, es para que también haya comunidad, es para que también prevalezca Jesús en medio de las dificultades. Y se va a enfrentar esta manera entre ellos dos, y va a salir una linda y una hermosa iglesia fundada en el amor de Cristo. Para terminar, recordemos, nos lo va a decir la exhortación del Papa Francisco ante la santidad, en Gaudate Exsultate. Nos va a decir primero que la santidad es un medio de nuestras limitaciones y desafíos reales, que cada uno de nosotros es un santo para una misión particular. A veces nosotros pensamos que la misión es en la calle, a veces pensamos que la misión es en el África o en las Filipinas o en las Indias, cuando no sabes que tu misión tal vez sea cuidar a esa madre que tienes en casa. Tal vez que tu misión sea cuidar a ese padre enfermo. O muy bien puede ser que tu misión sea cuidar a tu hermano, sea cuidar a las personas que están más cercanas. O particularmente, y no nos damos cuenta, que la primera misión que tenemos es con nosotros mismos. Es creer que Dios existe y que podamos crecer en la santidad. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Por eso va a resumir Francisco de esta manera. ¿Qué es la santidad? En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Y Benedicto XVI completa diciendo: la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Vamos a ir meditando esta última canción para dar cierre a nuestra charla, para nuestra última actividad. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata solo entonces de ofrecerte con todo nuestro amor
amor esto que somos, que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo, te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mi canto, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré, que te daremos, y todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Que te daré, que te daremos, y todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Para terminar, como tarea para la casa, porque no nos podemos ir sin ninguna tarea, sin un ejercicio, este propio ejercicio de esta charla o esta conferencia, les dejaré tres tareas para que, ya que están en sus tiempos libres o en sus casas, para que la compartamos juntos en hogares. La primera, pido el favor que me muestren la imagen de Pedro, ¿sí? Ahí pueden ver una cita en morado, ¿no? Una cita en morado. Dice la conversión continua y dice Hechos de los Apóstoles 10. Por favor, léanlo todo y nos vamos a dar cuenta que la conversión no es una, sino que la conversión es procesual y continua, y lo que tiene que hacer Pedro para convertirse muchas y otras veces de sus errores. Y este es uno de los errores que va a convertirse ante los gentiles y los paganos. Vamos a la imagen de Pablo. Y allí hay otra cita en morado, ¿sí? Y esa es otra tarea. Van a leer las 3 conversiones de Lucas, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, Lucas repite 3 veces su conversión. La repite en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Van a leerlo y van a decir qué es lo igual, qué es lo diferente, por qué repite tantas veces Lucas, 3 veces la conversión de Pablo. Tiene un significado. A cada uno le está hablando a 3 personas diferentes. Identifiquemos a quién les está hablando y por qué les cuenta su conversión. Tarea última: agradecerles a cada uno de ustedes por su participación por las redes sociales, por seguir apoyando al Instituto Carmelitano de Espiritualidad
con sus oraciones, con sus bendiciones, donaciones y entrega propia. De verdad, muchas gracias. También invitarlos este sábado para rezar juntos el rosario ante el amor de María, ante nuestra Madre y Hermana del Carmelo, a las 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde. También nos acompaña, ya que hemos visto esta charla, esta pequeña charla en particular, vamos a remontarnos el domingo para celebrar con bombos y platillos, trompetas y de todo, la gran solemnidad de San Pedro y Pablo el domingo a las 10 de la mañana. Mis hermanos, muchas gracias. Como dice la última canción que sonó, la santidad solamente necesita una cosa, que entreguemos esto que somos. Esto que somos lo entreguemos en total aprecio para el regalo y contentar a Dios, como dice Santa Teresa de Jesús. Terminemos nuestra charla ya invocando al Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los guarde, que el Señor esté siempre en su descanso y los proteja siempre del mal y los bendiga siempre en sus quehaceres diarios. El Señor los bendiga y vayan en paz siempre.